Pepe, oye, Mishimi, oye, Mambueva, oye, que Sauca Conave, oye, hace que te guapa. A 2018, pero hoy ocurre la gramática guaraní, cuadro. Bueno, entonces 2018 es la gramática guaraní. Ape gramática guaraní me ayoni aoni mojenda pape guaraní. Ani pe on papona ma hamba en guaraní. Ñengo es una lengua social, es una ciencia social, y como ciencia social es cambiante. Va ela ñambue ñandebo y ñamambue ya ao pella y purucuevo. Oír reglas y más veo y coba después a pedir reglas de operir oye mambue ojo y nada oye esa oye que pipucure oye tiburo oye coibe unima es oye mojenda pona ya en oye mojenda pona coan o pella uana petió mojenda pona me llega pea arigo ñima pona peñe Daikatuina ñande ñamba po guaraní de pe imaiteo ñembo haisa imaiteo pe guaraní ya hay palabras parasintéticas con daikatu por ejemplo para rayos a guaraní men daikatu de castu pepe allá pepe posposición y de gua a castellano de para rayo pe para es la preposición entonces ya guaraní se tiene el lugar castellano parasintética oye, forma Alan otro estudioso, ya en 1994, Rupío, Gilino Trinidad, no, la lengua guaraní es parasintética, una lengua de polisíntesis, y de polisíntesis, oye, formada por partículas, hemos puesto un PPT, partículas, guaraní, de polisíntesis. De aforo hay fuerte de ir a samba. Apoyo que ha tenido en 2004, 2005 y la lengua no es una lengua jaepet y polisíntesis, pero antes es una aglutinación. Porque la aglutinación es después oí la polisíntesis oí la composición. Se dedica a y ahí hay dos raíces, y ahí entonces Pepe esa es una composición, palabra más palabra. Pero hoy coa veis las partículas ahí se ahí terei la partícula lleva oye ya soy con angina morfema entonces para ahí hay una lengua aglutinante. En el mundo hay tres tipos de lenguas, tres características de las lenguas. La lengua flexiva, la lengua monosilábica y la lengua aglutinante. Pero hay que pactar un buen bonito. Entonces la lengua guaraní es una lengua aglutinante. Oye esa cuadra y yo pero oye cote oye que ve guaraní. Ya lengua ya llevo cuadra y puruan. Anda aquí va extraño mía. Anda tú la llave de escuela reglas a la norma. Hanya mungeta paisa nyanyi ba ere pa paisa ya ba paisa nyamu endaga nande oya la casa de Pedro ahora ni me va a ya está pasa ya con ba ese nyande katunya ya explica la omia estudiaba tanya de nyamu endaga ba ere la obaña de puro ya la Perú logra hoy investigué alemán, o ya fue investigación en la lengua guaraní. Por now, era la apellido. Y Pepe, como hija, Pedro, la casa de Pedro, como Pedro Casa. Pedro, Casa Pedro.
casa eroga perro muy claro, y nosotros somos los que usamos la lengua y nunca nos cuestionamos en explicar los fenómenos que hay en el uso. El cambio de lugar sería, ¿verdad? Claro, porque hay un cambio de lugar. ¿Por qué hay un cambio de lugar? Porque el poseedor es lo que antecede en guaraní y el poseído va después. Pero ñande tenemos que estar ya ver, ñande alcame. Oñimo ambue pape guaraní me castellano. Oñimo genda. Primero siempre el poseedor, después el poseído o gallego. Ñande ya está. Y por ambos callar. Está linda ese cocotero. Guaraní me seguía en acá y boca ya por ahí. Entonces el poseedor siempre va antes. Y esa es una estructura y una explicación y eso se escribe, lleva ese fenómeno que hay en las lenguas. Por eso es ciencia, por eso hay investigaciones. Ya ni en bocato purú, y después ya nos dicen ustedes son los académicos. Jape guaraní académico, pero que purú, hasta ahí pe guaraní que purú ape oga pupe. Tú acuerdas cuando se pe guaraní. Bueno, entonces ya no pues. Las lenguas cuando empieza a tener su escritura, su alfabeto, ya es académico. Escribir ya es académico. Todas las lenguas, de la oralidad, cuando pasa la escritura, se vuelve académico. La terminología. Terminología, terminología, pero el neologismo, nuevas palabras. Oye, por ver mi nueva palabra, mi guaraní, oye, por me nueva. Porque quien voy a ope, voy a ope, ya ella de tiñe, es para jugar. Temi bo, ella no oye, bo, son las creaciones. Hoy, ¿qué vive peguani? Pete como el pueblo, oye, puma, oye, güero, yerá, ni, oye, puma, hombre. Voy a cotu, a perca, ahí, oír que ahí. La terminología se crea por la necesidad de ambiente, me haya ajustado esa en el uso de la terminología. La terminología de la lengua en nuestra lengua con quien convivimos, el castellano. Entonces, cuando hay dos lenguas, mínima dos lenguas, o más lenguas, o hay nada contagio. Es normal la contagio. La convivencia con dos o más lenguas siempre nos trae algo de la otra lengua y algo también le da de la otra lengua. Son fronteras. Que no podemos estar diciendo guaraní está en su frontera. A la castellana pues hay frontera. Ando que purú ya no. Porque el que usa el castellano o el que usa el guaraní, los usuarios de la lengua, utiliza de acuerdo a la necesidad de la comunicación. Es decir, entonces usted hay puro castellano, hay puro guaraní, no es precisamente que. Y a veces se encuentra el castellano y el guaraní en algún lugar y ahí están problemas de normas, de reglas y algunas veces de ellas por las reglas pero contradicen al uso. Entonces ese uso, por ejemplo, para nada, en su huella de Pumemeva, pero rompe la estructura silábica del guaraní en ya después no ni decir la guaraní en opava pundieve, consonante, en su oye puro meme y rompe la estructura silábica del guaraní. Y bueno, hay que estudiar, aún las excepciones ahí. Entonces oye ya pues vamos a las excepciones. La lengua guaraní es una lengua, por algo decían los grandes estudiosos, Bertoni, Moisés Bertoni, Félix de Guarania, es una lengua matemáticamente perfecta. Y la matemáticamente perfecta.
los verbos irregulares en guaraní, algunos dicen que hay 7, otros dicen 6, otros hay 5, yo creo que hay 2 nomás luego por ahí, la irregularidad de las palabras. Una lengua que tenga la cantidad de vocablos, no sé si el guaraní tiene 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 vocablos, ¿sí? Que tenga solamente 5 o 6 verbos irregulares, eso te indica que es una lengua perfecta. Es una lengua compleja porque es aglutinación y nosotros nos enseñaron en castellano la estructura de una lengua flexiva. Ahí va, en castellano el verbo es verbo, sustantivo, sustantivo. Pues de oye que guaraní ao sustantivo, lleva, pero. Y entonces nosotros decimos, y siempre en castellano es sustantivo. Pero en guaraní se aopona, digamos. ¿Qué ocurrió ahí con el guaraní? Se aopona. Se verbalizó. Se aopona. Se juntó se con ao y se convirtió en verbo. Y entonces en guaraní no es tanto como castellano que es un sustantivo, un verbo, un adjetivo. Iñambue de Purujaiza. La lengua ni es una lengua. Además de la aglutinación es una lengua polifuncional. ¿Por qué polifuncional? Yaipurujaiza es un sustantivo. Aguatá, o es un adjetivo. Aguatá poná. ¿Poná qué es? Aguatá poná. Es un adverbio, porque aguatá es el verbo. O sea, mitad poná. Poná es hueve. Pero adjetivo. Pero ya fue adjetivo, porque mitad es sustantivo. Poná es el adjetivo que le acompañó al sustantivo. De acuerdo al uso. Ahí cuando poná es un adjetivo poná. Ese es el castellano, esa estructura del castellano. En guaraní es de acuerdo al uso. Oye, purujaiza. Entonces, medio difícil siempre decir. Dame un poco ahí lo entendés, no dame unos adjetivos. Ande, eso es poná. Poná. Una ligatura adverbio ahí. A Pepe poná y tu verbo ahí. Ao poná y poná. Se poná, ne poná y poná. Es decir, verbalizamos. Entonces guaraní es una lengua que dice, no, acepté el guaraní, es complicado el guaraní. No, es una lengua que tiene una estructura compleja, pero que tenemos que tener la capacidad de hacerla sencilla. Es complejo, pero tenemos que hacerlo sencillo y se puede hacer sencillo, sin complicaciones. Es una lengua fácil, es una lengua perfecta, es una lengua que se dinamiza. Iñambuevan, uparengula guaraní guaraní te veo yapuru. Cuando te veo guaraní yapuru me meo, joven, pai. Desde el año 1575 hay en textos ya escritos en palabras en guaraní. Y ojo, 1607 manuscrito de la lengua guaraní, y Bolaño, Yapoa fue sobre los mandamientos de la palabra de Dios. Y ojo, 1639 el tesoro de la lengua guaraní de Montoya, 1759 Paín Sarwaldo, Yapó, Guaraní, Ahuye Java Porú, son 2 tomos que no tienen traducción en castellano y cada tomo tiene cerca de 500 hojas. Totalmente igual, no tiene traducción, entonces tiene escritura, el guaraní es polifuncional. El guaraní convive con otras lenguas y entonces allí surgen algunos problemas. Oye, esa popularidad tal cosa. Vamos ahí y vamos a seguir teniendo problemas. Hoy vamos a decir unas cosas y tal vez dentro de 2, 3, 5 años va a ser otro. Y claro que sí va a ser otro, porque ya cuadreta ya oye, ya tipo de cabeza, allá de cubeta, esa paña un poco vaina. Una lengua que se queda con una teoría se va perdiendo. Hoy en día no vamos a leer más nosotros Don Quijote y de Sancho Panza, de cómo se escribió en ese tiempo. Hoy ya no vamos a poder más leer nosotros, ya es más difícil el castellano. Quedaron algunos términos, tapia, por ejemplo, esos términos de antes, o el porte, que ni siquiera en castellano se usa la palabra porte,
pero nosotros sí lo usamos eso normalmente, va el aporte. Entonces, hay términos del castellano clásico, tradicional. Ayer, esa página se van dinamizando la lengua, se van modernizando. Y cuando decimos modernizando, no es, por ejemplo, y tengo que porque eso también es lo que nos meten en nuestra cabeza, los que están en contra del guaraní. Y entonces nosotros, como usamos los guaraní y guaraní, a veces no tenemos también los argumentos. La vez pasada tuve una reunión y me dice de guaraní, Oyacuán, Aranduca, guaraní. No tenemos argumentos contra el Ministerio de Educación y Ciencia de que no se define qué tipo de guaraní lo que se usa. Que es guaraní paraguayo. Si es guaraní paraguayo. Y lo que pasa es que nos metieron muchas veces en nuestra cabeza de que hay un guaraní de Picuela, que hay guaraní de la calle, guaraní Martán, guaraní académico. No, es el guaraní, que tiene son regionalismo, una variedad, una variación de Villarrico y Purujay, Encarnación, Ape, Loreto, Yipurú, Teñijaiza, hay términos, Loreto, Yipurú, Yipuruya, Amo, Tobé, son regionalismo. Y una lengua tiene que tener su regionalismo también allá. Diccionario regional de Loreto, bueno, de uso del guaraní en Loreto. De eso tenía que salir todo después del diccionario. Comiendo Yillapoya lleva. Por eso yo diría que la lengua es una ciencia y recién ahora el guaraní cacuao jobo. En el año 2019, en el año 2020 sale el primer diccionario monolingüe guaraní. Va el diccionario monolingüe guaraní, un diccionario como todas las otras lenguas, Obrecope, Iñen, Pequiceba, Pesacuñá, Baiza por Yepurú. No hay que te dice ahí. Aplicar, o Jeripaje, Pequiceba, Hueopebe, Apemo, Silla. No. Como todas las otras lenguas, define y allí con esa definición todo en guaraní. Y dice ya claro, ahí. Amba esa peña moni, esta diccionario no, peña eriu, hasete yo guaraní me tengo yo pebe. Ya le voy a poco guaraní, castellano, guaraní. Hay 34 diccionarios que son así con traducciones. Y hay 2 diccionarios que son en nuestra lengua guaraní, tepe, para los estudiantes, para los profesionales, el monolingüe guaraní es muy importante. Nos da Oberecoñe Endu, Apeñe Endu, ya Ecoñenda Pituume y Catuya y Puro. Es decir, si nosotros no tenemos vocabulario, no hay manera de comunicarnos. Y el guaraní necesita vocabulario, donde ya Ñandere Saraya y Purube, Ogapupe, Mía, antes de ahí, Catuca, Loreto, Najani, pero han dado Mía. En castellano, entonces todas estas situaciones de la lengua que ocurren en la academia, lo que dice, bueno, ya de cómo hace tete, niete, cuá, tete, ya de cope, mi eridu, tete, hoy veo el español, cuando vamos a usar ciertas palabras, cierto ejercicio, oye ya pues jamás cierta, alguna traducción, entonces se hizo un 24 puntos sobre cómo hay que se presentan los problemas. Y muchos estamos de acuerdo, pero la mayoría resolvieron de esa forma. Y quedará otro tiempo después para seguir discutiendo y como la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional es del año 1992, creo que en este 20 de junio va a cumplir 30 años, es la primera Constitución bilingüe guaraní, un documento, el mayor documento que tenemos nosotros en la lengua guaraní, en la Constitución Nacional. Y ahí el guaraní ganó el espacio
La Biblia está escrita también en guaraní, todas las religiones que hace por eso la guaraní, ¿verdad? Y entra el guaraní en esos elementos importantes. Doy que diario, doy que televisión, y hoy qué, pero es un proceso que hoy que mantenado con behuecatura. A medida que va entrando en los medios de comunicación, guaraní, ocacuabe, yajisarbeta, amanuani, yajisarbeta, problemas, ¿sale? Y los problemas son la manera de cómo nosotros podemos buscar la verdad.